Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Me encuentro en Brenes, Sevilla, España. Les traigo en este momento el desarrollo de la normativa EN 362, equipos de protección individual contra caídas de altura, conectores. Anteriormente he estado subiendo algunos videos relacionados con estos equipos. Sin embargo, quiero en este video hacer como un resumen de esta normativa que habla específicamente de estos equipos y tenerlo de una mejor manera referenciado. Espero les sea de utilidad y nos vemos en el desarrollo del contenido. Bueno, vamos al lío, como dicen aquí en España. La normativa EN 362 es del año 2004 y nos describe o nos define que un conector es un dispositivo que nos va a permitir, ¿sí?, a través de su apertura, conectar diferentes componentes o diferentes dispositivos que van a conformar un sistema de protección individual contra caídas de altura. Es muy importante destacar que un conector es un equipo de categoría 3. Aquí, por ejemplo, tenemos un dispositivo anticaídas retráctil que tiene un conector, este que ustedes ven acá, y tiene otro en la parte superior. Esto nos va a permitir, como dice su definición, conectarnos, ¿sí?, a través de ellos y poder armar, en este caso, un sistema de protección individual contra caídas en altura. En este caso, como tal, es un sistema anticaídas. Las partes de un conector. De forma genérica, vamos a ver que un conector tiene su cuerpo, que tiene sus características, ¿sí?, que es donde generalmente va toda la información que la norma EN 362 y la EN 365 obliga al fabricante a colocar, ¿sí? Ahora, tiene ese cuerpo, tiene un cierre, ¿sí? Y este cierre, también conocido por allí comúnmente como el gatillo, tiene una apertura, ¿sí?, una apertura que nos las especifican bajo N365, nos dice que debe estar expresada, o la N362 específicamente, que debe estar expresada en milímetros. Entonces tiene una apertura que es esa capacidad de entrada que tiene ese conector, y ese cierre es automático. En este caso es un cierre automático. Este cierre tiene ahora un bloqueo. El bloqueo de este conector es manual. Entonces yo tengo un cierre automático y un bloqueo manual. Aquí, en cambio, yo tengo un conector con sus mismas características, ¿vale?, de cuerpo y el nombre de sus elementos, que va a tener también un cierre, ¿sí?, automático, pero su bloqueo, si yo lo subo y lo suelto, es automático. Entonces este es un conector de cierre automático y de bloqueo automático. Aquí tengo ahora otra clase de conector. Este conector, en cambio, tiene también, fíjense, una apertura que me la especifican en milímetros. Lo que tiene esta apertura en milímetros para yo poder meter algo allí. Y luego va a tener un cierre, que es esta tuerca, ¿sí?, que es manual. Es una rosca que está en una de las partes del cuerpo. Esa tuerca se va como desenroscando y luego hay otra rosca en la otra sección del cuerpo que, a su vez, la tuerca que funciona como cierre bloquea manualmente. Entonces yo tengo un conector que cierra manualmente y bloquea manualmente. Veamos ahora las clases de los conectores bajo EN362. Los conectores se clasifican de acuerdo a la función o de acuerdo al diseño o a las resistencias que deben de soportar en sus ejes.
La norma nos va especificando cada uno de ellos. Yo les voy a poner un cuadro acá que es específicamente de la N362, donde está esta clasificación para que ustedes vean más o menos esa resistencia. De forma general, los conectores se clasifican en clase A. Por ejemplo, este es un conector clase A que no necesariamente está relacionado con la forma que tienen. Un conector clase A como este, ¿sí?, se llama A porque es un conector de anclaje diseñado específicamente para colocarlo en un anclaje específico. Por ejemplo, si yo tengo este punto que es mi punto de anclaje, este conector yo no pudiese colocarlo allí porque no está diseñado para este tipo de anclaje. Esto está diseñado para algo específico, un anclaje con ciertas características, por eso tiene una gran apertura y bueno, sus características específicas de acuerdo a lo que el fabricante pues lo diseñó. Luego tenemos unos conectores que son los conectores clase T, que pueden tener incluso la misma forma de los clase A y pueden estar incluso en los mismos dispositivos, pero radica la diferencia entre que si uno es un elemento o es un componente, que ya vamos a ver más adelante. Se llaman clase T porque son terminales. Luego tenemos conectores clase B, que son básicos de cierre automático, ¿sí? Esos son los conectores clase B. Los conectores clase M, ¿sí? Los conectores clase M, por ejemplo, este que está acá, es un conector clase M, ¿sí? Es un anillo que bien sea tiene un cierre manual o un cierre automático o un cierre de rosca, dependiendo del modelo, dependiendo del fabricante, pues es M porque se refiere a que es un conector multiuso. Tenemos los conectores clase Q. Por ejemplo, este es un conector clase Q, que se refiere a que es un conector de rosca. El conector clase Q generalmente está diseñado para colocarse, igual que el clase B, para colocarse en esos puntos donde yo no voy a estar manipulándolos a cada rato. ¿Por qué? Porque tengo que estar ejerciendo movimiento para quitar el bloqueo y poder aperturarlo, poder abrirlo, ¿sí? Entonces, los clase B y los clase Q generalmente están diseñados para colocarlos en esos puntos donde yo no voy a estar manipulándolo a cada rato durante una jornada laboral. Eso serían las clases de los conectores. De allí hay algunas características o algunas resistencias mínimas en los ejes que debe de cumplir cada uno de los conectores. Pero de forma genérica, por ejemplo, como ustedes pueden ver allí en ese cuadro, vamos a tener que en el eje mayor todos, exceptuando el clase Q, deben de tener con ese eje mayor, con el cierre cerrado y bloqueado, 20 kN como mínimo debe cumplir el fabricante para poder pasar las pruebas que le hacen. Y luego los clase Q, una resistencia mínima en ese eje mayor con el cierre cerrado y asegurado de 25 kN. De allí algunos no requieren del evalúo o de la evaluación o de la prueba de la resistencia en el eje menor. Por ejemplo, los clase A y los clase T no requieren esa prueba en el eje menor, que sería este. Este sería el eje menor, pero sí lo requieren en el eje mayor, y para este conector es indispensable pues esa resistencia en ese eje mayor. Luego tenemos los conectores, por ejemplo, clase B, como este, que la resistencia en ese eje menor debe de ser mínimo de 7 kN, pero los clase M, como este, la resistencia en ese eje menor debe ser mínimo 15 kN. Entonces ahí está el cuadro, y con el cuadro pueden pues tenerlo mejor referenciado para sus apuntes. Veamos ahora cuándo un conector es un elemento o cuándo es un componente. Tiene que ver un poco con terminología, y sería muy interesante que ustedes puedan ver mi video que les dejo por acá arriba sobre la normativa N363, donde desarrollo las definiciones precisamente que hablan de esto, de lo que es un elemento, un componente, qué es un sistema, un subsistema, qué es un sistema individual de protección contra caídas de altura. Y bueno, pero hagamos el ejemplo con esto. Fíjense ustedes acá, cuando yo tengo estos dispositivos aquí,
conectados a mi dispositivo de prensión al cuerpo, que es el arnés anticaídas, y ahora lo pongo en una cuerda, yo estoy armando un sistema anticaídas. Pero cuando ahora yo me conecto a otra cuerda, estoy ya armando, ¿sí?, un sistema de acceso y posicionamiento mediante cuerda, porque ahora tengo otra cuerda y estoy en sujeción o en suspensión en esa segunda cuerda. Entonces ahí esto se convertiría en un subsistema. En ese caso, un subsistema tiene sus componentes y sus elementos. Tengo un componente que es este dispositivo anticaídas deslizante. En ese caso, este conector es un componente porque lo puedo tratar como un dispositivo, o sea, es separable del sistema o del subsistema. Aquí yo puedo coger este conector y quitarlo y simplemente sustituirlo por otro conector de acuerdo a mis requerimientos, de acuerdo a las características, de acuerdo incluso a veces de nuestros gustos como trabajadores. Siempre dentro del marco de la seguridad y del evalúo de riesgo, por supuesto. Entonces, un componente es algo que yo puedo, en este caso un conector componente, es algo que yo puedo tratar de forma individual como un dispositivo dentro de un sistema o subsistema. ¿Sí? Eso es un componente. Entonces yo puedo tener un conector clase A como componente o como elemento. Un clase T, acá en la definición de la N362 sobre conectores clase T me dice que los clase T son conectores terminales destinados a ser usados como elementos de un subsistema. Entonces aquí vemos por qué esto es un elemento. No puedo tratarlo como un dispositivo por separado, aun cuando yo puedo tenerlo, ¿sí? De repente se me dañó esto, yo puedo quitar esta cuerda de acá y tenerlo por separado y utilizarlo ahora como un componente en otro subsistema. Pero bueno, de forma general, esto es un elemento porque fíjense que hace parte de un posicionador, ¿sí? Que es un dispositivo. Entonces, todo esto viene certificado con este conector que a su vez es inseparable de esta cuerda y a su vez esta cuerda está puesto en este regulador de la cuerda y pues forman todo un posicionador. Entonces esto es un elemento, es parte de este equipo. Sin embargo, este conector viene siendo un componente, o sea, yo lo puedo separar de ese equipo como tal. Entonces esto es un componente, es otro equipo y esto es otro equipo y este equipo tiene sus elementos como tal, sus tres elementos. Entre ellos, este conector que está funcionando como elemento de un sistema o subsistema o de un equipo, de un dispositivo. Entonces allí es la diferencia entre un conector que es un elemento o es un componente. Por ejemplo, acá yo tengo este dispositivo anticaídas retráctil y tiene un conector EN362. Y este conector es un conector que no puedo separarlo de allí, es inseparable. Entonces, por lo tanto, este conector es un elemento de este dispositivo. La norma N362 dice que cuando un conector es usado dentro de un dispositivo como un elemento, pues el fabricante de este dispositivo debe mantener pues las inscripciones técnicas del fabricante original o marcar también esas especificaciones allí en ese conector. Veamos ahora una serie de requisitos que solicita la N362 a los fabricantes, y es que pide que los conectores no deben de tener bordes cortantes, ni afilados, ni punzantes, cosas que nos puedan, dentro de sus elementos, dentro de este dispositivo llamado conector, ninguno de sus elementos debería de tener ese tipo de características que nos puedan hacer daños por cortes o por penetración o algo así. Por otro lado, también nos especifica esta norma, al fabricante le indica que los materiales con los que se construya, pues
no deben de ser conocidos como que son materiales que nos pueden causar alguna afección, como alguna reacción alérgica, contaminarnos, intoxicarnos. No pueden ser conocidos esos materiales que puedan causar de cierta manera riesgos a la salud a nosotros. También dice que si un conector que está provisto de cierre, eso nos lleva a interpretar, que no lo dice la norma, pero nos lleva a interpretar que deben existir conectores que no tienen cierre, ¿sí? No tienen este elemento, un cierre. Entonces dice que si de los conectores provistos de cierre deben de tener un bloqueo de ese cierre. O sea, yo no puedo tener un conector bajo N, no voy a conseguir en el mercado un conector bajo N362 que solamente tenga el cierre y no tenga un bloqueo. Entonces la N362 dice que su cierre debe tener la capacidad del usuario, bien sea de bloquearlo manualmente o bien sea el cierre tener un bloqueo automático. Eso nos dice la N362. Hay otro requisito que habla ahora de que una vez que ese cierre, que es automático, si el cierre es manual como este, yo debo de, para asegurar el cierre, si el cierre es manual, hacer por lo menos una acción deliberada, o sea, debo de girar para asegurar, para bloquear el cierre o asegurarlo. Entonces, para yo bloquear o asegurar el cierre, yo debo de ejecutar una acción deliberada. Pero ahora para abrir el cierre debo de ejecutar dos acciones deliberadas como mínimo. O sea que yo debo de girar, sería una, y dos, aperturarlo. Entonces ahí sí sería la segunda. Entonces dos acciones para abrir el cierre. Una desde su punto de bloqueo para desbloquearlo y la dos, aperturarlo. Eso lo podemos ver aquí, por ejemplo. ¿Sí? Yo requiero de dos acciones para abrir el cierre. Una, donde lo desbloqueo el cierre. Y dos, aperturo o abro ese cierre. Y aquí es un bloqueo y cierre automático, ¿sí? El conector se ha bloqueado inmediatamente. Para los conectores de rosca específicamente, uno de los requisitos es, por ejemplo, que en la posición completamente atornillado, esta tuerca completamente arriba, completamente cerrado, pues deba por lo menos, mínimo 4 vueltas para empezar a desasegurarse. O sea, que yo tenga que 1, 2, 3, 4. No menos de 4 vueltas, él no debería estar aperturado completamente o abierto esto. ¿Sí? Entonces ya le di 4. Esto quiere decir que una vez que yo complete otra, fíjese que todavía él está enroscado, todavía está de cierta manera asegurado. 6 vueltas y todavía nada. 7, ahí ya se ha completamente abierto el cierre. También nos dice que cuando yo lo aseguro, o sea, cuando yo lo cierro completamente, ¿sí? La rosca no se debe de ver, debe de cerrarse completamente porque de esta manera se logra que todo funcione como un cuerpo. Esa es la razón por la cual estos conectores pues tienen una mayor resistencia en su eje mayor como tal, que a diferencia de los demás conectores. Y luego nos habla en estos requisitos generales que de cierta manera no debería de variar en el tiempo la apertura, que se debería verificar que la apertura que nos indica el fabricante de ese conector no debería de variar en el tiempo, porque eso se toma como referencia de que es que el cuerpo se ha ido abriendo o cerrando, ¿sí? Entonces se debe verificar. Es uno de los requisitos, que esta apertura no varíe en el tiempo como tal. Veamos, voy a utilizar como ejemplo este conector. Voy a ponerlo acá a un lado para que vayan viendo en imágenes también. A lo que se refiere esto del marcado del conector que se le solicita al fabricante. Como dije anteriormente, este marcado, hay un marcado específico de la N362, pero la N365 pues no lo describe exactamente qué es lo que debe de tener por ser un EPI categoría 3.
Ustedes van a conseguir, por ejemplo, en este conector que el fabricante es Climbing Technology, es italiano este fabricante. Esto ya es adicional, basta con como tal el fabricante, el nombre del fabricante. Esto es muy importante para buscar la trazabilidad, o sea, quién lo fabricó, cuál es el modelo. Entonces aquí me dice 3C463, que se puede referir al modelo específico del conector y que puede ser también incluso relacionado con la referencia comercial del fabricante. Esto es como un número de referencia que se tiene para un mejor desempeño entre el fabricante y sus distribuidores, sus partners a nivel mundial. Este conector, por ejemplo, tiene allí un pictograma que es un librito con la letra I de información que insta al usuario final, o sea, a nosotros, a que leamos las instrucciones antes de usarlo, ¿sí? Que nosotros sepamos exactamente para qué está diseñado y cómo utilizarlo correctamente. Eso es parte de la información que se le obliga al fabricante a suministrar, o sea, en el equipo le obligan a colocar este pictograma para que luego en la información que también está obligado a suministrar, pues nosotros vayamos allí y veamos de qué se trata y para qué y todo lo relacionado al conector. Luego me aparece un CE, que es la conformidad europea, 0333, que es el organismo que le hizo el evalúo para su conformidad, o sea, para comercializarlo como tal, debe de tener este marcado CE. Esto lo convierte en un equipo categoría 3 porque si no fuese categoría 3 pues no fuese necesario un evalúo fuera de lo que son los laboratorios como tal del fabricante. O sea, esto quiere decir que hubo un ente externo que evaluó que el fabricante cumple con los requisitos de la norma a la cual él se apegó para construirlo, ¿sí? De forma general. Por el otro lado, tenemos que dice EN362-2004M, eso se refiere a que está obligado el fabricante a colocar la norma a la cual se apega, el año de esa norma y la clase del conector. Esto es específico de la 362. Dice que es EN362-2004 clase M. Fíjense ustedes, aquí de una vez, esto es un clase M, por eso lo he dicho ya creo anteriormente, que la forma del conector no debe de estar relacionada con la clase, porque esto es un clase M, pero este que es un anillo, ¿sí? También es un clase M. Entonces no está relacionada la forma con la clase. Luego dice KN, o sea, el fabricante le solicitan que esa resistencia mínima, en el cuadro hay una resistencia mínima, por debajo de allí no puede estar el fabricante, pero luego el fabricante dice, bueno, yo no voy a construir el conector, mi conector es para no 22 como me lo pide la norma, sino para 35. Entonces él debe de marcarlo en su eje longitudinal o eje mayor con el cierre cerrado y bloqueado, esa resistencia en KN, que es una unidad de fuerza, ¿sí? No es una unidad de masa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ah, no, puedo colocarle unos 3.000 kilos porque son 30 kN. Ojo con eso, que ya eso en otro video tendré la oportunidad de explicarlo. Entonces, esa resistencia en su eje longitudinal o en su eje mayor está especificada allí con una flechita indicando de que eso es su eje longitudinal. Luego este mismo dice en su eje menor, así, me habla de 15 kN, que es lo mínimo que pide la norma para los conectores clase M, 15 kN en su eje menor. Y luego con este cierre aperturado me dice 10 kN, ¿sí? 10 kN de resistencia con este cierre aperturado. Luego acá me habla sobre, tengo acá una inscripción que dice 0217, hay que revisar lo que en la ficha técnica. Para yo llegar a la ficha técnica necesito el fabricante que ya está acá, el modelo que ya está acá, que es el número que inicialmente dije, y luego
yo luego puedo determinar, de acuerdo al pictograma que me indican esa ficha de información del producto, a qué se refiere el 0217. Yo casi que estoy seguro que el 02 se refiere al mes 2 del año 17, o sea, ese es el año en que fue fabricado. Y más adelante, que casi no se ve en este conector, espero yo en la fotografía salga muy bien, tengo que dice 10, 4, 9, 17, 9, 17. Ese es el número de serie, muy importante para la trazabilidad. Toda esta información debe de estar contenida en los equipos de protección individual contra caídas en altura. Si una de esta información no tengo yo la capacidad de leerla, de verla, por seguridad lo mejor es que el equipo salga de su uso, o sea, se dé de baja, porque al final yo no puedo saber de dónde viene, dónde se ha utilizado, y eso es la trazabilidad. Es cómo yo he venido utilizándolo en el tiempo, pero que puedo hacerle un seguimiento, y yo no puedo hacerle un seguimiento si no tengo esto. Es como mi DNI, ¿sí? De cierta manera, es el DNI del equipo, es toda esta información. Sobre todo, esta ficha, este número de serie es sumamente importante. Yo voy a ver si, para ponérselo allí como imágenes en el video, si voy a entrar a la página del fabricante y voy a determinar a qué se refiere ese número de serie. Es como una clave, ese número de serie es como una clave. Entonces cada uno de los conectores pues tiene eso. Aquí pues cada uno va a tener, sin importar que sea como tal un elemento de un dispositivo o que sea como tal un componente de ese dispositivo, pues deben de tener ese marcado. Bueno, por último, quiero agradecerles por ver estos videos. Espero les sea de mucha utilidad. Y recuerden que esto es una información que les hago llegar a través de mi contenido, a través de mis videos en YouTube, en este canal, pero que no va a sustituir una formación. Es muy importante para las personas que hacen trabajos de alto riesgo, en este caso trabajos de altura, pues que tengan una formación. Eso pues va a ayudar a disminuir la probabilidad, que es un asunto de riesgo, de que pueda ocurrir un accidente, y en este caso un accidente mortal por ser un trabajo de alto riesgo. Nos vemos en el siguiente video y que Dios les bendiga.